Colosenses capítulo 2, del versículo 11 al versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Lo tienen acá también en la pantalla. Dice así: en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13: y a ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. La Escritura, hermanos, que hemos estado estudiando estos últimos meses en el libro de Colosenses, de manera general nos habla de la preeminencia de Jesucristo. ¿Qué es preeminencia de Jesucristo, de Cristo? Está hablando de la superioridad de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses, quiere mostrarnos que Jesucristo es superior a todo. ¿Y por qué lo dice así? Porque es superior a todo. En primer lugar, porque es superior a todo. Jesucristo ha recibido toda la autoridad del Padre para gobernar en el universo y sobre todo lo que es creado. Y por eso debemos de saberlo, que Él es sobre todo, y todo le pertenece a Él, y todo es para Él, para Jesucristo, y para vivir para Él. Amén. Pero en segundo lugar, en primer lugar, sabemos de que Jesús es superior a todo, y eso nos lleva a adorarle, porque es todo para nosotros. Amén. Pero en segundo lugar, la preeminencia de Cristo o la superioridad de Jesucristo que expone el apóstol Pablo en esta carta de Colosenses es para que nosotros sepamos que la obra que se necesitaba para nosotros de salvación no la podía hacer alguien pequeño, alguien que no tenía fuerza suficiente o poder suficiente o sabiduría suficiente. No, la salvación que tú y yo necesitábamos tenía que ser realizada por alguien supremo, superior, enorme, infinito. Y ese es Jesucristo. Entonces, cuando yo sé que Jesucristo es superior a todo, entonces digo, si Él es el superior a todos, Él es suficiente para mí. Lo que yo necesito, ¿quién lo suple? Cristo. Lo que yo necesito, ¿quién lo suple? Jesucristo. Pero cuando comprendemos esto, hermanos, entonces toda nuestra atención y toda nuestra mirada está puesta en Jesucristo, porque de Él viene todo para mí. Pero en la iglesia de Colosenses se habían metido falsos cristianos. Habían cristianos, pero habían empezado a enseñar mal el evangelio. Y habían diferentes posturas, diferentes corrientes de pensamiento. Los cristianos, los que se habían convertido al cristianismo, algunos eran judíos, pero fieles judíos, que eran leales y fieles a la ley del judaísmo, a la ley del Antiguo Testamento. Y entonces comenzaron a enseñar, esos maestros cristianos, pero que estaban enseñando mal, comenzaron a enseñar que todo aquel que se ha convertido a Cristo, que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces también debe guardar la ley para vivir correctamente delante de Dios. Y comenzaron a enseñar, tienes que guardar la ley, tienes que cumplir la ley, tienes que leer toda la ley y cumplir toda la ley. Entonces el apóstol Pablo se entera de esto, y él, dentro de lo que escribe la carta a los colosenses, el apóstol Pablo va a atacar esa falsa enseñanza. Es una falsa enseñanza, es una enseñanza incorrecta y que se ha regado por todo el mundo, que el ser humano necesita hacer ciertas cosas y realizar ciertas prácticas de la ley de Dios para que puedas tú ser salvo y vivir una buena vida cristiana. Y eso es lo que el apóstol quiere explicar. En los primeros versículos, en el versículo 11 y 12, el apóstol Pablo, yo que miro la incidencia de la palabra él, y lo he escrito con mayúscula. ¿Pueden ver en el versículo 11 la palabra él? ¿Sí? Ya. ¿A quién se refiere? Dice en él. ¿Quién es? Cristo. Ok, seguimos. Versículo 12. Sepultados con él. Ok, más abajo, resucitados con él. Siguiente, versículo 13.
Y a ustedes, estando muertos, etcétera, les dio vida juntamente con Él. Aleluya. Lo que Pablo quiere explicar es esto. Es en Jesucristo que nosotros podemos ser libres del problema que estaba desgraciando nuestra vida, el problema espiritual. Pero estos falsos maestros comenzaron a enseñar de que, bueno, está bien, Cristo nos ha salvado, pero también necesitas cumplir la ley. Entonces quiero explicar esto desde el contexto del Evangelio. Lo voy a explicar. El hombre, el ser humano, tiene un problema espiritual. ¿Está bien? El ser humano tiene un problema y ese problema es espiritual. Su problema no es la falta de dinero, su problema no es la falta de cariño de la familia. El problema que el hombre tiene no es un problema político. El problema que el ser humano tiene no es un asunto de salud o de enfermedad, etc. El problema del ser humano es espiritual. Y ese problema espiritual se llama pecado. Pecado. ¿Qué es lo que produjo el pecado en el ser humano? El pecado, en primer lugar, nos separó de Dios. Esa separación entre Dios y el hombre es lo que produce en nuestro corazón un vacío tan grande que nadie ni nada lo puede llenar. De tal manera que no importa con quién vivas, no importa tú lo que hagas para la gente, nadie nunca podrá llenar tu corazón de amor, nadie. Si yo decido amar a mi esposa y amarla pero al 200%, esperando que ella me ame, ya, no 200%, pero que me ame al 100%, o aunque sea 80%, que mi esposa me ame, para yo ser feliz, ya fracasé. Porque aunque yo ame a mi esposa, esperando que ella me ame, el amor que ella me pueda dar, nunca llenará mi corazón, nunca. Y después que todo lo que ella pudiera hacer para amarme, después de un tiempo haré un recuento y diré, me siento vacío. ¿Por qué me casé con esta mujer? Hubiera escogido otra. ¿Me comprenden? Y son los pensamientos que surgen en medio de una relación de pareja. ¿Por qué? Porque uno esperaba ser feliz con la pareja, pero lo que la Biblia nos dice es que la felicidad no estaba en esa pareja. La felicidad solo me la podía dar Dios a través de Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, el problema del ser humano es un problema espiritual. El pecado nos separó de Dios y esa separación produjo en mi corazón un vacío tan grande que todo el amor de todas las personas, aunque mis enemigos me amen, aunque mi mascota me amen, todos juntos, deciden amarme, nunca llenarán mi corazón, nunca. Mi corazón fue hecho para ser amado por Dios. Pero estando lejos de Dios, no hay quien me pueda amar tanto para que yo me sienta amado. Y voy a renegar de mi pareja, voy a renegar de mis hijos, voy a renegar de mi jefe, de mis trabajadores. El vecino es horroroso, la otra vecina es una bruja. Todos van a ser feos para mí, porque nadie me va a poder amar como yo necesito ser amado. Ese es el problema espiritual del hombre. El hombre tiene un problema espiritual, un vacío en su corazón, y ese vacío solo lo puede llenar Dios a través de Jesucristo. Y los que ya hemos pasado por una experiencia de desamor, o sea, los que nos hemos dado cuenta, pues verdad, ¿no? Yo pensé que esa persona me amaba tanto, seguramente me ama, pero no podía llenar mi corazón. Me di cuenta, esa persona me ama, pero aunque me ama, me siento vacío. Mis hijos me aman, pero aunque me aman, me siento solo. Mis amigos están conmigo cuando hay comida, cuando hay plata, cuando hay chelas, pero cuando no hay eso, ya no hay amistad. Entonces dices, qué triste es la vida del hombre. Me siento vacío. Pero estoy llegando al punto. ¿Cuál es el problema? ¿Mis amigos? ¿Mi familia? No. ¿Cuál es el problema? Estoy separado de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, el problema del hombre es un problema espiritual. Y el problema espiritual del hombre se llama pecado. El pecado, en primer lugar, nos separó de Dios, lo cual produjo un vacío en el corazón. Pero en segundo lugar, el pecado produjo otro problema horroroso en nuestras vidas. Ese problema que produjo el pecado es que nuestra naturaleza se corrompió. Cuando Adán y Eva pecaron, su naturaleza se corrompió y se convirtieron en seres pecadores. ¿Qué significa esto?
que desde la coronilla hasta la punta de los pies, el ser humano quedó contaminado por el mal y por el pecado. De tal manera, hermanos, tan dañado quedó por el pecado, que cuando hace algo, lo hace manchado por el pecado. Cuando piensa algo, sus pensamientos manchados por el pecado. Cuando siente algo, sus sentimientos y emociones manchados por el pecado. Todo lo que hacemos, todo lo que hacíamos, estaba contaminado por el pecado. Pero lo triste de esto, hermanos, no solo es que pecábamos, lo triste no solamente es que éramos pecadores, es que no nos dábamos cuenta que éramos pecadores, no nos dábamos cuenta que producíamos pecado, pero sí nos dábamos cuenta que los demás eran pecadores. Sí teníamos ojos para ver el mal de los demás. Por eso Jesús una vez, ¿recuerdan? Dijo, no mires la paja en el ojo de tu prójimo, ¿sí? Sino mira primero la viga, el tronco, el tronco que tienes ahí en tu ojo. ¿Por qué? Porque el pecado nos hizo ver a los demás como malos, y como malos, culpables. Y a nosotros, o sea, a mí mismo, el pecado no me dejó ver mi maldad, sino incluso mi propio pecado me justificó, y en un problema que yo tengo digo, él es el culpable, yo no, yo soy víctima. ¿Me dejo entender, hermanos? Horrible es el pecado. Ser pecador es una cosa horrible, abominable. El pecador no puede reconocer su maldad, no puede. Está ciego, su naturaleza corrupta lo enceguece, y cuando tiene un problema va a Dios, dice, Dios, mi vecino es feo, mátalo, destrúyelo. A mí ayúdame, Señor, porque soy bueno, de una u otra forma, pero esto es lo que decimos. Eso es el pecado en nosotros, que produjo naturaleza de pecado. Entonces, para estos problemas que son espirituales y que el ser humano no los puede ver, el diablo engaña y el diablo da una solución. El diablo da una solución. Pero en el segundo punto, que es lo que nos interesa en esta mañana, en cuanto a nuestra naturaleza de pecado, ¿cómo vencemos nuestros defectos de carácter? Esas manías, esos vicios, esas cosas que no podemos cambiar en nuestro carácter, la manifestación de nuestro temperamento, las formas en las que procede nuestro corazón. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo salimos de eso? El diablo da clases de eso. El diablo se convierte en un teacher para esto, y da cátedras, da conferencias, y levanta hombres y mujeres para que escriban libros acerca de cómo cambiar tu carácter, cómo poder ser una persona noble y que pueda lograr los objetivos que se ha trazado en la vida. Dentro de las mentiras del diablo está lo que se llama el legalismo. Cuando Dios dio a su pueblo la ley, antes de que venga Jesucristo, Dios a su pueblo le dio la ley para que a través de la ley el pueblo judío pueda darse cuenta a través de la ley que el hombre es pecador. Los muchos sacrificios que estaban dentro de la ley, los sacrificios, ¿qué nos estaban diciendo? ¿Por qué tantos sacrificios? Porque somos pecadores, entonces merecemos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Tantos sacrificios, ¿por qué? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre? Porque tú y yo somos pecadores y merecemos morir, porque hemos pecado frente a un Dios santo y justo que no permite ni tolera el pecado. Esa es la primera enseñanza de la ley. Y cuando leo la ley me doy cuenta, soy un pecador, he pecado contra Dios, he fallado al Dios de los cielos, he quebrantado sus normas, soy digno de muerte. Ok, una pausa, esa es la primera parte. La ley traía esa enseñanza en primer lugar, convicción de pecado, he pecado, fallé, merezco la muerte, ya estoy frito, estoy condenado, Dios me va a destruir. Esa es la primera parte, la primera enseñanza de la ley, el primer propósito de la ley. Pero, en segundo lugar, ¿por qué tantos sacrificios? Porque tú mereces morir. Pero entonces, ¿por qué no muero yo y por qué muere un animal? ¿Por qué muero yo? ¿Por qué matan una vaca? ¿Por qué matan a un buey? ¿Por qué sacrifican a los palominos? ¿Por qué sacrifican el corderito? ¿Y por qué no muero yo?
¿O por qué no muere el sacerdote, que también es un pecador? ¿Por qué no morimos nosotros? Si yo digo, yo vengo al sacerdote y le digo, sacerdote, he pecado, merezco la muerte. ¿Por qué no me mata el sacerdote? ¿Por qué saca su cuchillo el sacerdote? ¿Y por qué no me degüella? ¿Por qué degüella a un animal? El animal no tiene la culpa. Esa es la segunda enseñanza de la ley. En primer lugar, eres pecador y mereces la muerte. Y en segundo lugar, es que Dios ha provisto a alguien que te sustituya, que morirá por ti. Aleluya, aleluya, aleluya. La ley te guiaba esto. La ley nos enseñaba esto. Entonces, ¿hay esperanza para mí? Sí. Hoy día matas un animalito, pero ese animal no te puede reemplazar. Es solo un símbolo. Un símbolo. Pero llegará el día en que vendrá el Cordero de Dios, el Hijo Santo de Dios, puro y perfecto, y con su sacrificio perfecto, dignísimo, derramado en la cruz por ti, será salvo y para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. No tendremos que diariamente seguir matando animales. Con un solo sacrificio, con el poder de su preciosísima sangre, una sola vez y para siempre, nos haría santos. Aleluya, aleluya. Ese era el propósito de la ley, cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel. Pero los judíos, algunos, interpretaron mal esto. Entonces dijeron, bueno, tenemos que seguir los ritos de la ley. Y uno de los ritos, una de las prácticas religiosas de la ley, tenía que ver con la circuncisión. Podemos ver en el versículo, en el anterior. Miren, dice Pablo, en él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Está hablando de la práctica de la circuncisión. ¿Qué significa esto? Que en el pueblo judío Dios había establecido una práctica que después se formalizó a través de la ley. Esa práctica para todos los varoncitos era la de la circuncisión, en la que es como una operación, como una intervención quirúrgica, les cortaban un pedacito de carne para simbolizar que al quitar eso del cuerpo, tú quedabas libre del pecado. Pero eso era un símbolo, nada más. Entonces los judíos, los varoncitos, eran circuncidados al 8º día, y cuando iban creciendo decían, bueno, a mí mi papá me circuncidó, entonces yo soy del pueblo de Dios y soy libre del pecado. No. Tú no eres libre del pecado. Ese rito es solo un símbolo de lo que Dios va a hacer en tu vida, porque tú no necesitas cortar algo en tu cuerpo, en tu carne. Tú necesitas resolver el problema en tu espíritu. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces, los judíos practicaron esto de siglos en siglos, de siglos en siglos. La práctica de la circuncisión y otras prácticas las realizaron los judíos mediante la ley, y trataron de guardar esto por la ley. Pero el apóstol Pablo nos enseña que esa práctica que Dios le estableció, que era un símbolo, ya es una realidad en nuestro espíritu. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Él nos ha circuncidado, hombres y mujeres, a todos, en el espíritu. Nos ha perdonado los pecados. Y no solo nos ha perdonado los pecados, sino también nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para vivir libres del pecado. Libres del pecado. Por eso Pablo explica, dice, en Cristo ya fuimos circuncidados, no con la circuncisión hecha a mano. No, esa no. Dice, sino, dice, en la circuncisión de Cristo. ¿Cómo? Dice, versículo 12, sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual también fueron resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, el apóstol Pablo nos quiere explicar eso, hermanos. Miren, la ley no es mala. La ley del Antiguo Testamento no es mala, es la ley de Dios. Pero la ley tiene un propósito. Si tú no conoces el propósito, no usas la ley correctamente. Si tú no sabes qué es esto, ni para qué cosa es esto, entonces le vas a dar el uso inapropiado. Y si alguien te ve usar eso de manera inapropiada, o sea, esto para matar moscas, y comienzas a matar moscas con eso, y el dueño de eso te mire, ¿qué hace con eso? Estoy matando moscas. No se hace así. Entonces, ¿eso no vale? No, sí vale.
Lo que pasa es que no es para matar moscas. Aquí se ponen los anteojos. Esto tiene su función. La ley no es mala, la ley es buena. Pero su propósito, ¿cuál era? Primero, que tú sepas que eres pecador. Amén. Y en segundo lugar, que la condenación por causa del pecado que te debía caer a ti, la recibió Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el siguiente, en el versículo 13, miren, dice, miren, la obra de Cristo dice, y a ustedes, no está hablando a cualquiera, a cualquier persona, no, a los que han recibido a Cristo, dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Nos dio vida, hermanos, pero también dice, perdonándoles todos los pecados. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se logró esto? Lo del versículo 13. Hay dos cosas allí. Dice, les dio vida con Cristo, o les dio vida, y lo segundo, perdonándole los pecados. ¿Cómo se logró esto? ¿Nos ordenó portarnos bien? ¿Cómo? Versículo 14, ¿qué dice? Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Aleluya. Entonces, esa acta, la sentencia de muerte que estaba contra nosotros porque habíamos pecado contra Dios, Jesús la tomó sobre sí y la quitó de la cruz para nunca más Dios te condene, nunca más, por Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermanos, una vez que comprendemos esto, ¿cuál es nuestra experiencia ahora? ¿Cómo tú te presentas delante de Dios? Cuando tú te presentas delante de Dios, tú tienes que entender esas dos cosas que Dios ha hecho a través de Jesucristo, a nuestro favor. Soy hijo de Dios. Y dice, tengo vida juntamente con Cristo. Tengo vida espiritual. Tengo vida espiritual. El día martes vamos a estudiar acerca del nuevo nacimiento. ¿Qué significa esto? Hermanos, tengo vida con Cristo. Tengo vida con Dios. Es una bendición enorme. Es una bendición. Yo tengo vida espiritual. Ustedes pueden ver, hermanos, hace unos pocos días, unas cuantas horas, cómo celebra Año Nuevo la gente que no tiene a Dios. No hablo de reventar cohetes o de comer poco, mucho, de cómo se visten. No, ¿qué sentido tiene la gente, hermanos? ¿Qué sentido? ¿Qué valor le da a las cosas sublimes, a las cosas eternas? Ninguna. Como el animalito, comer, vestir, comprar ropa nueva, celebrar por aquí, bailar, emborracharse. Eso es todo. Pero nosotros, ¿por qué para nosotros la perspectiva es diferente? Porque tenemos vida. Tenemos comunión con Dios a través de Jesucristo. Y porque tenemos vida espiritual, miramos al resto y decimos, ¿por qué la gente actúa así? Porque no tienen vida espiritual. Solamente se manifiestan ellos en su alma y en su cuerpo, nada más. Ellos no conocen la vida espiritual. Están muertos, están separados de Dios. Tú lo puedes notar con otros. Sus alegrías no son tus alegrías. Ellos no lloran por lo que tú lloras. Cuando yo me acuerdo de alguno de mis parientes o alguno de mis amigos de antaño, recuerdo, me pongo a orar, a veces lloro por ellos, lloro por alguno de mis parientes, derramo lágrimas. ¿Por qué? Porque tengo tristeza, porque no son salvos. Y porque quiero que sean salvos. Le ruego a Dios, Señor, por favor, dales un poquito más de vida para que te conozcan, Señor. Nada más. Pero no lloro por otras cosas. Uy, no pude comer panetón, voy a llorar. ¿Cómo voy a llorar por eso? ¿Cómo llorar por las cosas de esta vida? Ya lloré antes, en mi ignorancia. Ya lloré y me deshidraté antes. Porque me falta esto, quisiera comprarme aquí, que ropa nueva, que quisiera tener un coche, que quisiera aquí. Ya lloré antes, pero ahora que tengo vida, digo, yo tengo un tesoro que el mundo no conoce. Tengo una joya que el mundo no conoce. Yo encontré la perla del gran precio y lo vendo todo por esa perla. Cristo, nuestra vida con Dios. Pero en segundo lugar, hermanos, el Señor nos habla del perdón de pecados. Yo sé que todos mis pecados, todos, completamente todos, han sido perdonados.
no van a ser perdonados. Ya fueron, Dios perdonó todos mis pecados antes que yo nazca. Imagínense, en aquella cruz ya Dios tenía en su lista mi nombre, y tu nombre estaba escrito en aquella lista, y Jesús estaba muriendo por ti, por mí, pagando todos nuestros pecados horribles. En la cruz ya está saldada nuestra deuda. Jesús en la cruz dijo: consumado es, pagado es, y murió. Aleluya. Ya está. El problema del ser humano está resuelto para los que tienen a Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, dice que Cristo, nosotros estando muertos en la incircuncisión de nuestra carne, o sea, con una naturaleza pecaminosa tendiente al mal, dice: Cristo nos ha dado vida con Él, y también nos ha perdonado los pecados. Todo esto anulando el acta. Es decir, hay dos bendiciones enormes, hermanos. Me han librado entonces de la condenación. Esa es una parte. Pero la otra parte, ¿cuál es? Me han librado de la esclavitud del pecado. Es lo que está hablando el apóstol Pablo. Nos dio vida juntamente con Él. No solo me han perdonado los pecados, sino que me han dado el poder para vivir una vida, hermanos, libre del pecado. Libre del pecado. Los judíos decían: tienes que guardar la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivas bien pues delante de Dios. No se puede vivir bien delante de Dios cumpliendo la ley, porque tú y yo no tenemos la fuerza suficiente para cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. No podemos. Es imposible para el ser humano cumplir la ley de Dios. Cuando el Señor viene a tu vida, no solamente te perdona, sino también cambia, de verdad cambia tu vida, de tal manera que, siendo libre del poder del pecado, aunque el pecado pueda habitar en ti, pero eres libre del poder del pecado, caminas en victoria. Y cuando viene el que acecha tu vida, cuando viene el tentador, cuando viene el mentiroso y el diablo, y vienen contra ti y están ahí atentando contra tu vida, van a hablar cosas malas de ti, de lo que han visto en ti antes. Pero tú puedes decir que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, dice, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, hoy día, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, Pablo, ¿cómo caminaba en victoria? Porque él era fuerte, era un hombre muy disciplinado para no hacer cosas malas, para no hablar lisuras, para no enojarse por gusto, para no estar mirando a las mujeres, a las judías. ¿Así vivió Pablo? No. Pablo caminaba todo el día, hermanos, todo el día pensando: Cristo. Él cambió mi corazón. Cuando el diablo viene a tentarlo a Pablo para que peque para que Pablo caiga en el pecado, Pablo estaba mirando: Cristo. Yo no puedo enfrentar al diablo, Cristo sí. Y porque Cristo está en mí, estoy libre del poder del pecado. Aleluya. Este misterio es glorioso. El que lo entiende ya no tiene por qué trabajar tratando de vivir una vida de santidad. Lo que tiene que hacer es disfrutar de la santidad que Dios nos ha dado. Aleluya. Entonces caminamos nosotros mirando a Jesucristo, mirándole. Lo que yo necesitaba para llevar una vida libre del pecado, Cristo lo ha hecho. Aleluya. Y como Cristo ya lo ha hecho, lo que yo hago ahora es disfrutar del poder de Cristo en mi vida para vivir una vida santa. Bendito sea el Señor. Cuando perdemos de vista esto, cuando se pierde de vista esto, entonces el ser humano comienza a trabajar en sus propias fuerzas y se inventa sus propias ideas, hermanos, para tener una vida decente, una vida recta ante los ojos de Dios. Y existen 50,000 sectas, muchos grupos sectarios. Y las sectas nos llevan a esto. Hay que hacer algo para cambiar de conducta. Y los judíos, ¿qué decían? Hay que circuncidar a los cristianos para que puedan vivir bien delante de Dios. Pablo dice: no hay algo que tú puedas hacer para cambiar tu conducta. Es el poder de Jesucristo. Porque nosotros no debemos de vivir obsesionadamente cómo venzo el pecado. No puedes vencer el pecado, Cristo lo hace. Solo Cristo, mirando a Cristo, disfrutas el poder de Cristo, disfrutas de su obra y dices: gracias, Señor, soy libre del pecado. El problema es cuando no lo creemos. Entonces, cuando tú no crees que el poder de Jesucristo
Jesucristo es superior al poder del pecado, entonces estás suplicando: Señor, líbrame del poder del pecado. Y Jesús te diría: ya te libré. Si de verdad es su hijo, ya te libró. Pero el diablo viene al acecho y nos vuelve a engañar. Nos vuelve a engañar y viene y te dice otra vez: yo te conozco, a ti te gustaba tomar, hasta dormido tomabas, y así, y te vuelve a tentar y te engaña. Y tú dices: ¿verdad, diablito? Claro, si tú y yo chupábamos juntos, y yo pagaba, dice el diablo. ¿Verdad, pues, Franco? Oye, Franco, a mí me gusta. Y te engaña. Y una vez que te engaña, entonces tú dices: mejor ya no paso por ninguna cantina, ya no me junto con amigos que toman, ya no voy a jugar pelota porque todos toman, ya no puedo ver un clásico porque después del clásico viene la borrachera, ya no puedo celebrar cumpleaños porque voy a ver licor, ya no puedo, y te vas a privar de cosas que nunca resuelven el problema en tu corazón. Otra cosa es la sabiduría, que dices: no es sabio andar con tal y tal persona, no es sabio, no me ayuda, no me edifica, no me ayuda. Pero mi vida cristiana no depende de eso que yo haga. Mi vida cristiana, mi santidad no depende de lo que yo haga. ¿Depende de qué? De lo que Cristo hizo por mí. Aleluya. Tú puedes tomar decisiones personales en cuanto a tu forma de vestir, en cuanto a las veces que oras, si de rodillas, parado, sentado. Si tú puedes tomar decisiones personales y Dios las puede bendecir, pero ninguna de esas decisiones que tú tomas son las que te traen bendición espiritual. Esas decisiones son la evidencia de que Dios está obrando en ti, nada más. La obra la hace Jesucristo. Cuando dices: me he dado cuenta que hacer tal cosa es malo y ya no lo voy a hacer, gloria a Dios. El decidir no hacerlas no es lo que te da libertad del pecado. El decidir no hacerlas es la evidencia de que Dios te libró del pecado y te está librando del pecado. ¿Pueden notar la diferencia, hermanos? Nosotros no hacemos nada para ser libres del poder del pecado. El hombre no tiene poder frente al pecado, no puede. Solo Jesucristo derrotó el pecado. Solo Él. Pues, por eso el apóstol Pablo está poniendo a Cristo arriba, lo más alto posible. Cuando el diablo pone delante de tus ojos el pecado, Pablo pone a Cristo para que tú mires a Cristo y mirando a Cristo digas: soy libre del pecado en Jesucristo. Mi carácter cambia por Él, por Jesucristo. Él me ha hecho una nueva criatura. No solo perdonó mi pecado, sino me ha dado libertad del poder del pecado. Y por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 14, dice: en nosotros no se enseñoreará más el pecado. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. En la gracia de Dios obra el Señor. En la ley obro yo. Cuando yo estoy sujeto a la ley, me tengo que esforzar, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, aquello, para buscar la bendición. Y como no la puedo lograr, me viene la maldición de la ley. Pero en la gracia, ¿quién trabaja? Cristo. Y yo recibo el beneficio de la obra de Jesucristo. Aleluya. La Escritura nos dice, hermanos, de que nosotros celebramos el triunfo. Nosotros vamos en triunfo en Cristo Jesús. En triunfo. La palabra triunfo es distinta a la palabra victoria. A veces, como tiene mucha relación, confundimos victoria con triunfo. Pero son diferentes conceptos. La victoria y el triunfo. La palabra victoria es el acto mismo de ganar una batalla. Dice: obtuve la victoria. ¿Qué significa? Que tuve una batalla y gané. Eso es victoria. Hemos obtenido una victoria. ¿Qué significa? Hemos ganado una batalla. Hemos vencido en la guerra. Eso es victoria. ¿Y qué significa triunfo? Triunfo es la celebración de la victoria. Entonces, como hemos obtenido una gran victoria, entonces vamos a hacer el triunfo, vamos a celebrar. Y en Roma había un arco que se llamaba el Arco del Triunfo. Y cada vez que el emperador romano tenía una guerra, Roma tenía una guerra con otro pueblo, enviaba su ejército con su general de guerra, su ejército. Y después de unos meses venía un emisario del campo de batalla a decirle al emperador: emperador, hemos obtenido la victoria, excelente. Entonces ordenaba a todo el pueblo: vamos a prepararnos para el triunfo. O sea, ya se obtuvo la victoria en el campo,
Y ya viene el emisario, el mensajero, a darnos las buenas nuevas. Hemos ganado, por ejemplo, hemos vencido a los de Grecia, por decir así. Hemos ganado a los griegos, ya muy bien. Entonces, preparémonos para el triunfo, porque van a venir nuestros soldados combatientes, victoriosos. Entonces, los iban a preparar comida y una fiesta de varios días. Y entonces, cuando llegaba el día del triunfo, la celebración, había un camino desde las afueras de la ciudad hasta llegar hasta el mismo palacio del César, y en ese camino estaba el arco del triunfo. Y entonces por ese camino y debajo del arco del triunfo iba pasando primero ¿quién? El general vencedor, el representante del emperador, venía en su carroza. Y él venía quizás con unos chuzos aquí cortados, de repente le faltaba un dedo o una pierna, pero vencedor. Aleluya, vencedor. Y entonces venía él en su carroza, la carroza del general de guerra, el vencedor. Y detrás de él venían los demás subalternos del general, todos los militares, todos los soldados también. Algunos mutilados, pero venían. Y atrás de ellos venían todos los cautivos, los presos, y trayendo el botín de guerra. Pero adelante, en el cortejo, en la celebración, en la fiesta, adelante venía el general de guerra en su carroza, vencedor. Y según la tradición de Roma, el general iba solo en su carroza, pero se le daba la opción a que acompañe a alguien, una persona, al general. Solo una persona podía ir junto al general vencedor. ¿Quién era esa persona que podía acompañar al general? Su esposa, la esposa del general. Entonces, la esposa no había ido a la guerra, obviamente. ¿Quién fue a la guerra? El general. La mujer no sudó en la guerra. ¿Quién sudó en la guerra? El general. Así es. ¿Quién recibió los flechazos y todo lo demás? No fue la esposa. ¿Quién fue? El general. La esposa estaba viendo novelas. Ella no estaba en la guerra. En la guerra estaba el general. El general estaba matando y matando hasta que obtuvo la victoria. Pero cuando llega la noticia a Roma, hemos ganado la victoria, hemos obtenido una gran victoria, la esposa dice, excelente, ahora ella va a celebrar. Y la noticia llega, y tu esposo, el general, ha sobrevivido en la guerra. Muy bien, entonces ella se prepara para recibir al esposo. Y cuando llega el esposo, cuando llega el general de guerra, ella se sube a la carroza del general. Y los dos vienen y se presentan ante el emperador de Roma. ¿Quién peleó la batalla? ¿La esposa? No, solamente la peleó el general. Y la esposa acompaña al general y recibe todos los beneficios que logró su marido. Esto es historia. Así era en el tiempo de Roma, en las batallas y las guerras libradas por el emperador romano. Pablo toma esta idea de la cultura de Roma y él dice, iguales con nosotros. Nosotros siempre andamos en triunfo, celebrando, no peleando, celebrando. Porque ¿quién peleó? Jesucristo. Ese general romano en su carroza, ¿quién es? Cristo Jesús, que fue al campo de batalla y murió por nosotros y obtuvo una gran victoria. Aleluya. Y se dio la noticia, hemos ganado, hemos vencido. Aleluya. Y nosotros, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, se sube a la carroza, la iglesia de Jesucristo. No hicimos nada, hermanos. No peleamos, nosotros no peleamos nada. ¿Quién peleó? Él. Nosotros estamos junto a Jesucristo. ¿Y los aplausos son para nosotros? No, para el general. Pero nosotros recibimos los beneficios de la obra de Jesucristo. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor, hermano. Bendito es el Señor. Él se fue al campo de batalla, salió del campamento, se fue al Gólgota, se fue al monte del Calvario, peleó la más grande batalla de toda la humanidad, la guerra más grande. La guerra en el ámbito espiritual, y venció al peor de los enemigos de todos los hombres, a Satanás. Le cortó la cabeza, le aplastó la cabeza, y obtuvimos ahí en el monte del Calvario, hermanos, ahí obtuvimos una gran victoria, la gran victoria. Aleluya. ¿Qué hacemos ahora? Celebrar, caminamos en esa victoria, hermanos. Aleluya.
No tengo que luchar contra el pecado. Hubo alguien que ya lo hizo por nosotros. ¿Qué hacemos? Disfrutamos esto. Disfrutamos de todo lo que Jesucristo nos logró, hermanos. Compró nuestra salvación, compró el perdón, compró, hermanos, nuestro Señor Jesús, la libertad para nosotros. Ahora, veamos lo que dice Romanos. Vamos a terminar con esto. Romanos capítulo 6. Miren en su Biblia, por favor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Romanos 6, 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Ahora, seguimos. Versículo 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. O sea, no podían vivir en la justicia. Verso 21. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Esto es, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Yo antes era esclavo del pecado. Y como yo era esclavo del pecado, ¿para quién vivía? Para el pecado. No podía vivir para Dios porque era esclavo del pecado. El pecado me dominaba. ¿Qué podía yo hacer para evitar el pecado? No podía. El pecado me gobernaba, era mi amo. Cuando el pecado me incitaba a hacer algo malo, yo en el mejor de los casos yo diría, no quiero, pero hagámoslo pues. Y lo hacía. No podía resistirme porque yo era esclavo. No había forma. Lo que yo podía decir es, Señor, sálvame. Y esa era la oración de los hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento. Pero vino el Salvador y nos ha salvado, nos ha librado del poder del pecado. Y ahora que somos libres del poder del pecado, ahora que ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de la justicia para vivir en justicia. La justicia en nosotros, nuestra buena conducta, es el resultado de que nos han liberado. Hermano, hermana, ¿por qué tú vives bien, decentemente? ¿Por qué haces cosas correctas? Porque el Señor me ha liberado del pecado. No es algo que yo he hecho. Lo que yo hago es el resultado de que soy libre del pecado. Soy libre. Es normal. Si tú estás recluido en una cárcel y en esa cárcel solamente hay para comer cucarachas y arañitas y sopita de hormigas y es todo lo que hay, no puedes escoger otra cosa más que eso, entonces eso es lo que comes. Y si tú vas a ver a una persona que está en la cárcel, ¿por qué comes cucaracha? Pues porque no puedo comer pollo, pues no hay pollo, no puedo comer chancho, no hay pavo, solo puedo comer cucaracha, araña y hormiga. Es todo lo que puedo hacer. Así es. ¿Por qué peca el hombre? Porque es esclavo del pecado. No puede dejar de pecar. No puede. En el mejor de los casos, come llorando porque no quiere pecar. Pero peca y no puede dejar de pecar. Pero si abren la puerta, si te abren las rejas, si estás en la cárcel y sales, te vas al primer restaurante que encuentras, pides la carta y dices, por favor, un aguadito de cucaracha. ¿Pedirías eso? No, nunca más. Nunca más dices, adiós cucaracha, adiós hormiguitas, nunca más con las arañas, nunca más. Me voy a mi pollito al horno, me voy a mi lechoncito, porque eres libre. ¿Por qué comes pollo? Porque puedo comer pollo, soy libre. Igual, ¿por qué puedes vivir en santidad? Porque puedo, pues, porque me han hecho libre, Jesucristo. Aleluya. Es el resultado natural, es lo normal. Yo tengo que ser un demente, un loco, un lunático para estar libre, para ir a una pollería, un chifita y comer cucarachas. Tú eres loco. Estoy libre pero con mentalidad de preso. Eso es lo que pasaba con Israel. Pero si tú y yo hemos sido libres del poder del pecado, dice Pablo, ¿cómo vas a vivir otra vez sirviendo y entregándote al pecado? Tú estás loco. Entonces el diablo te ha engañado. Pero Pablo dice, no. Ahora hemos sido, dice, libertados del pecado para ser siervos de Dios. Y lo que ahora hacemos
es el resultado natural de que entiendes que eres libre. Eres libre. Aleluya. Libre, libre. Eres libre. Si yo he trabajado 20 años, como personal de limpieza en un banco, 20 años, desde los 20 años, todos los días, limpiando todas las oficinas, la veredita del banco, 20 años, estoy acostumbrado a eso, sé cómo hacerlo, estoy durmiendo y estoy pensando cómo limpiar, 20 años, me han capacitado para eso, me han llevado a cursos para aprender acerca de esa labor. Pero de la noche a la mañana, después de 20 años, el dueño del banco, el gerente general, el accionista mayoritario, me llama a su oficina y me dice, estoy con cáncer y me muero mañana. Pero te he visto a ti que eres un excelente trabajador. He hecho un documento y te dejo todo para ti. Así que a partir de mañana ya no eres más el personal de limpieza, eres el dueño del banco. Así que mañana ven, no te olvides. Y ya están todos los documentos listos. Y yo al día siguiente voy y en mi mochila, ¿saben qué voy a llevar? Mi ropa de limpieza. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a eso. ¿Me dejo entender, hermanos? Y estoy pensando en mi horario. Tengo que llegar temprano. ¿Ustedes han visto un dueño de un banco que está pensando en llegar temprano? Nunca. Y llego, yo soy ahora el dueño del banco, soy el dueño absoluto. Los gerentes son mis empleados ahora. Los gerentes son mis empleados, yo soy dueño del banco. Y yo llego a las oficinas del banco tempranito, a las 7:30, y estoy buscando mi tarjeta para marcar. Y no está mi tarjeta, ya no está mi tarjeta. Oh, me han despedido, me voy a quejar. ¿A quién? Tú eres el dueño. La noticia que te han dado, la recibiste y te alegraste, pero no la has entendido. Eso es lo que pasa con muchos cristianos. Hermanos, nos han librado del pecado. Aleluya. Todo cambia, hermanos. Mi actividad, todo cambia. Soy libre del pecado. No tengo por qué más servir al pecado. Soy libre. Aleluya. No necesito hacer nada más que Él. Solo confiar en lo que Él hizo por mí. Este carácter, ¿quién lo va a cambiar? Él. Solo Él. Cada mañana, cada tarde, en la noche, leo la palabra, miro a Cristo y digo, gracias, porque tú estás perfeccionando tu obra en mí. Es lo que tú haces, no es lo que yo hago. Yo solo celebro la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Cristo superior, hermanos, a todo. Y como es superior, lo que Él ha hecho es suficiente para mi vida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, en esta mañana estamos agradecidos a ti, Señor, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, por el inmenso perdón que se nos ha dado, por el regalo de la vida eterna que se nos ha entregado, Señor. Gracias, Padre mío, gracias, Señor, porque somos verdaderamente libres del pecado. Gracias, Señor, porque estando tú en nosotros, nos das la sabiduría para vivir una vida decente, una vida correcta, una vida agradable ante tus ojos, Señor. Nada forzado por nosotros, sino con el poder y la fuerza de tu Espíritu en nuestras vidas, que cambia nuestros gustos, que cambia nuestros deseos, que cambia nuestra forma de pensar, que transforma todo lo que somos para desear agradarte, para desear, Señor, servirte, para desear alabar tu nombre, Señor. Gracias te damos, Dios eterno. Te alabamos, Señor, en ese día. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.